Bienvenidos. En este video vamos a revisar una herramienta clave para la transición hacia ISO 9001-2026, la matriz de transición. Esta matriz no es un resumen del DIS ni una tabla informativa. Es una herramienta técnica que permite convertir los cambios normativos en decisiones concretas dentro del sistema de gestión de la calidad. La matriz de transición es un instrumento de análisis estructurado. Su función principal es comparar los requisitos de ISO 9001-2015 con el borrador ISO/DIS 9001-2025, identificar los cambios relevantes y traducirlos en impactos y acciones dentro del sistema. En lugar de interpretar la norma de forma general, la matriz permite trabajar requisito por requisito, con un enfoque claro y documentado. Esta matriz sirve para 5 cosas fundamentales. Primero, identificar con precisión qué cambió realmente en la norma. Segundo, clasificar la naturaleza del cambio, es decir, si es editorial, interpretativo, operativo o estratégico. Tercero, determinar en qué parte del sistema impacta ese cambio. Cuarto, priorizar la atención mediante niveles de urgencia. Y finalmente, definir acciones concretas para la transición. La transición a una nueva versión de la norma no debe hacerse por intuición ni copiando plantillas. Debe hacerse con análisis técnico. Esta matriz se construyó precisamente para evitar 3 errores comunes. Modificar documentos sin entender el cambio. Sobredimensionar ajustes que no son necesarios. Y, en el extremo contrario, ignorar cambios que sí tienen impacto real. El principal problema que resuelve la matriz es la falta de trazabilidad en la transición. Muchas organizaciones hacen cambios, pero no pueden explicar por qué los hicieron ni con base en qué análisis. La matriz permite documentar esa lógica. Es decir, convierte el análisis normativo en decisiones justificadas y defendibles, tanto para auditoría interna como externa. Esta herramienta se utiliza en 3 momentos clave. Durante el diagnóstico inicial de transición, durante la actualización del sistema de gestión y durante la preparación para auditoría. En cada uno de estos momentos, la matriz permite ordenar la información y tomar decisiones con criterio técnico. En resumen, la matriz de transición no reemplaza el análisis técnico, pero sí lo estructura, lo prioriza y lo vuelve consistente. A continuación, vamos a revisar cómo está construida y cómo debe utilizarse correctamente. Esta es la matriz de transición en su versión completa. Está diseñada para analizar los cambios del DIS ISO 9001-2025 de manera estructurada, requisito por requisito. Cada fila corresponde a un inciso específico de la norma, y cada columna representa un nivel de análisis distinto, desde la identificación del cambio hasta su impacto y la acción recomendada. La matriz está dividida en 2 hojas principales. La primera, matriz de transición, contiene el análisis completo, cláusula por cláusula. La segunda, cambios críticos, es una síntesis ejecutiva que concentra los cambios más relevantes en términos de impacto y urgencia. Esto permite trabajar la transición a 2 niveles, uno detallado y otro estratégico. La lógica de la matriz es horizontal. Cada fila representa un inciso de la norma, analizado de forma individual. La lectura se realiza de izquierda a derecha, avanzando desde la identificación del requisito hasta la definición de acciones. En esta columna se identifica la cláusula de la norma a la que pertenece el inciso analizado. Esto permite ubicar rápidamente el contexto general del requisito. Columna, inciso. El inciso corresponde al requisito específico dentro de la cláusula. Es el nivel en el que realmente se realiza el análisis técnico. Columna, tema. El tema resume en una frase corta el enfoque del inciso. Sirve como referencia rápida para entender de qué trata el requisito sin necesidad de leer la norma completa. Cambio detectado. En esta columna se describe el cambio identificado al comparar la versión 2015 con el DIS. Aquí no se copia la norma, sino que se interpreta qué cambió realmente. Tipo de cambio. El tipo de cambio clasifica la naturaleza del ajuste. Puede ser editorial, cuando el cambio es de redacción. Interpretativo, cuando cambia la forma de entender el requisito. Operativo, cuando implica ajustes reales en el sistema. O estratégico, cuando impacta la dirección o el enfoque del SGC. Esta clasificación es clave para evitar sobrereaccionar o subestimar cambios. Impacto documental.
Esta columna indica si el cambio afecta procedimientos, políticas o documentos del sistema. Impacto en matrices. Aquí se evalúa si el cambio requiere ajustes en matrices como riesgos, partes interesadas o proveedores. Impacto en auditoría. Este campo identifica si el cambio modificará el enfoque de auditoría, es decir, lo que el auditor probablemente revisará con mayor profundidad. Impacto estratégico. Esta columna indica si el cambio impacta la toma de decisiones a nivel directivo. Nivel de urgencia. El nivel de urgencia permite priorizar la atención de cada cambio. No todos los ajustes deben hacerse al mismo tiempo. Esta columna ayuda a enfocar los esfuerzos donde realmente es necesario. Acción recomendada. Finalmente, la acción recomendada traduce todo el análisis en una medida concreta. Es decir, indica qué debe hacer la organización frente a ese cambio. La matriz puede leerse de tres formas. Primero, de forma normativa, revisando cláusula por cláusula. Segundo, de forma estratégica, enfocándose en cambios críticos o de alta urgencia. Y tercero, por impacto, identificando qué áreas del sistema se verán afectadas. Esto permite utilizar la matriz como herramienta de análisis, priorización y toma de decisiones. Una vez comprendida su estructura, la matriz se convierte en una guía clara para gestionar la transición. A continuación, vamos a revisar los cambios más críticos antes de entrar al análisis completo. Antes de analizar la matriz completa, vamos a revisar esta hoja de cambios críticos. Esta sección concentra los ajustes más relevantes del DIS, es decir, aquellos que tienen mayor impacto en el sistema de gestión y que requieren atención prioritaria. Digamos que la intención es decir, esto es lo importante, esto es lo primero que debo ver. La lectura de esta hoja es directa. Cada fila representa un cambio crítico identificado en la norma. Y cada columna nos permite entender rápidamente qué cambió, qué impacto tiene, qué tan urgente es atenderlo, y qué se recomienda hacer. El primer cambio crítico se encuentra en la cláusula 4.2, relacionada con las partes interesadas. El ajuste principal está en que ya no basta con identificar partes interesadas y sus requisitos. Ahora se espera que la organización tome decisiones explícitas sobre qué requisitos va a adoptar y cómo los va a gestionar. Esto implica pasar de un enfoque descriptivo a un enfoque analítico y estratégico. El impacto principal está en la matriz de partes interesadas y en la forma en que se justifica la selección de requisitos. Por lo tanto, la acción recomendada es revisar y fortalecer esta matriz, incorporando criterios claros de priorización y decisión. El segundo cambio crítico corresponde a la cláusula 6.3, gestión del cambio. Este requisito ya existía en la versión 2015, pero en la práctica se ha aplicado de forma inconsistente. El DIS refuerza su importancia y lo vuelve un punto clave de evaluación. El cambio consiste en exigir una gestión del cambio más formal, con análisis previo, evaluación de impacto, asignación de responsabilidades y evidencia documentada. El impacto principal es operativo y metodológico. Y la acción recomendada es formalizar un procedimiento claro de gestión del cambio, integrando análisis de riesgos y registros de evaluación. El siguiente cambio crítico está en la cláusula 8.2, relacionada con la comunicación con el cliente. El ajuste más relevante es la introducción del concepto de disrupciones. Mientras que antes se enfocaba en comunicación general, ahora se espera que la organización tenga claridad sobre cómo comunicar eventos que afectan la continuidad del servicio. El impacto principal es en la comunicación externa. Y la acción recomendada es definir criterios, responsables y mecanismos para comunicar disrupciones cuando ocurran. El cuarto cambio crítico se encuentra en la cláusula 8.4, control de proveedores. Aquí el enfoque evoluciona hacia una evaluación más estratégica. No todos los proveedores deben tratarse igual. Se introduce la necesidad de evaluar criticidad, dependencia y riesgos asociados. El impacto principal está en la evaluación de proveedores. Y la acción recomendada es ajustar los criterios de evaluación para incorporar análisis de riesgo y clasificación por criticidad. El último cambio crítico se encuentra en la cláusula 10.1, mejora. Aquí el enfoque se amplía significativamente. La mejora ya no se limita a la acción correctiva. Se introduce con mayor claridad el concepto de mejora estratégica. Esto implica fortalecer el desempeño futuro,
adaptarse al entorno y promover la innovación. El impacto principal es en la forma en que la organización gestiona la mejora. Y la acción recomendada es revisar el procedimiento de mejora para integrar oportunidades y vincularlas con la estrategia. En conjunto, estos cambios reflejan el enfoque de la nueva versión de la norma. No se trata de modificar todo el sistema, sino de fortalecer puntos clave que impactan la resiliencia, la toma de decisiones y la coherencia del SGC. A continuación, vamos a revisar la matriz completa para entender cómo estos y otros cambios se analizan a nivel de cada inciso. Comenzando con la cláusula 4, que corresponde al contexto de la organización. Aquí el análisis ya no es solo de cambios críticos, sino de todos los incisos evaluados. La cláusula 4 establece las bases del sistema de gestión. Define cómo la organización entiende su entorno, sus partes interesadas y el alcance de su sistema. En el DIS, los cambios en esta cláusula no son estructurales, pero sí refuerzan el enfoque analítico y la toma de decisiones. En el inciso 4.1, el cambio identificado es principalmente de tipo interpretativo. Se refuerza la necesidad de comprender el contexto de manera dinámica, considerando factores internos y externos con mayor profundidad. El impacto es principalmente en matrices, particularmente en la identificación de riesgos y en el análisis de contexto. La acción recomendada es revisar la metodología utilizada para analizar el entorno organizacional, asegurando que sea actualizable y relevante. En el inciso 4.2, el cambio es más relevante. Como vimos anteriormente, se pasa de identificar partes interesadas a tomar decisiones sobre sus requisitos. El tipo de cambio es estratégico. El impacto se refleja en la matriz de partes interesadas, en la planificación y en auditoría. La acción recomendada es fortalecer la matriz, incorporando criterios de priorización y justificación. En el inciso 4.3, el cambio es menor, principalmente de tipo editorial o interpretativo. Se mantiene la lógica de definir el alcance del sistema considerando el contexto y las partes interesadas. El impacto es bajo. Sin embargo, se recomienda revisar la coherencia entre el alcance definido y los elementos analizados en 4.1 y 4.2. En el inciso 4.4, el enfoque basado en procesos se mantiene, pero se refuerza la necesidad de coherencia entre procesos, resultados y control. El cambio es principalmente interpretativo. El impacto puede reflejarse en la forma en que se documentan y gestionan los procesos. La acción recomendada es verificar que el mapa de procesos esté alineado con los objetivos y el contexto organizacional. En general, la cláusula 4 no introduce cambios estructurales, pero sí refuerza la necesidad de un análisis más sólido y coherente del contexto organizacional. Esto sienta las bases para los cambios que veremos en las siguientes cláusulas. Después de establecer el contexto organizacional, pasamos a la cláusula 5, que corresponde al liderazgo, y posteriormente a la cláusula 6, que aborda la planificación del sistema. En el inciso 5.1, no se identifican cambios estructurales relevantes en el DIS. El enfoque se mantiene en el compromiso de la alta dirección con el sistema de gestión. El tipo de cambio es principalmente editorial. El impacto es bajo, aunque se mantiene su importancia a nivel estratégico. La acción recomendada es asegurar coherencia con los cambios que se fortalecen en otras cláusulas, particularmente en gestión del cambio. En general, la cláusula 5 no presenta cambios significativos en términos de requisitos. Sin embargo, su relevancia se mantiene, ya que es la base para la toma de decisiones estratégicas dentro del sistema. La cláusula 6 es una de las más importantes en esta transición. Aquí encontramos ajustes relevantes, particularmente en gestión de riesgos y gestión del cambio. En el inciso 6.1, no se identifican cambios estructurales en la redacción. Sin embargo, el enfoque se refuerza a nivel metodológico. Se espera una diferenciación más clara entre riesgos y oportunidades, así como criterios más definidos para su evaluación. El impacto se refleja principalmente en matrices de riesgos y en la planificación. La acción recomendada es revisar la metodología de análisis de riesgos, asegurando que sea clara, consistente y aplicable. En el inciso 6.2, no se identifican cambios relevantes. Se mantiene la estructura de objetivos medibles, seguimiento, comunicación y actualización.
El impacto es mínimo, y no se requieren ajustes documentales por transición. En el inciso 6.3 encontramos uno de los cambios más importantes del DIS. Aunque este requisito ya existía en la versión 2015, ahora se refuerza su aplicación y su evaluación. El cambio consiste en exigir una gestión del cambio más estructurada. Esto incluye análisis previo, evaluación de impacto, definición de responsables y generación de evidencia documentada. El tipo de cambio es operativo real. El impacto se refleja en procedimientos, auditoría y en la forma en que la organización gestiona sus procesos. La acción recomendada es formalizar un procedimiento documentado de gestión del cambio, integrando análisis de riesgos y registros de evaluación. En conjunto, la cláusula 6 refuerza la necesidad de planificación estructurada, particularmente en dos aspectos: la gestión de riesgos y la gestión del cambio. Estos elementos serán fundamentales para la transición hacia la nueva versión de la norma. Después de la planificación, pasamos a la cláusula 7, que corresponde al soporte del sistema, y posteriormente a la cláusula 8, que aborda la operación. En el inciso 7.1, no se identifican cambios estructurales relevantes. Se mantiene el enfoque en la provisión de recursos necesarios para el sistema. El impacto es bajo y no requiere ajustes significativos. En el inciso 7.1.6 encontramos un punto importante. Aunque el requisito ya existía, el enfoque se refuerza significativamente. Ahora se espera que la organización no solo identifique el conocimiento necesario, sino que lo gestione de forma activa. Esto implica identificar conocimiento crítico, asegurar su disponibilidad y prevenir su pérdida. El impacto es principalmente en gestión del conocimiento y en auditoría. La acción recomendada es formalizar mecanismos de identificación, transferencia y preservación del conocimiento. En el inciso 7.4, el enfoque se mantiene, pero se vuelve más relevante en conjunto con los cambios en operación. El impacto es interpretativo, y se conecta directamente con la comunicación ante disrupciones que veremos en la cláusula 8. En general, la cláusula 7 no introduce cambios estructurales importantes, pero refuerza elementos clave como el conocimiento y la comunicación. La cláusula 8 es una de las más relevantes en esta transición. Aquí se introduce con mayor claridad el enfoque en disrupciones y en la gestión del entorno operativo. En el inciso 8.2 encontramos uno de los cambios más importantes. El concepto de disrupción se incorpora de forma explícita. Antes, la comunicación se enfocaba en consultas, contratos y retroalimentación. Ahora se espera que la organización tenga mecanismos para comunicar interrupciones que afecten el servicio. El tipo de cambio es operativo real. El impacto principal está en la comunicación externa y en la gestión de contingencias. La acción recomendada es definir criterios, responsables y protocolos para comunicar disrupciones. En el inciso 8.4 se observa un cambio importante en el enfoque de evaluación de proveedores. El análisis ya no se limita a desempeño. Se incorpora la evaluación de criticidad, dependencia y riesgo. El tipo de cambio es estratégico. El impacto se refleja en matrices de proveedores y en auditoría. La acción recomendada es ajustar los criterios de evaluación para incluir análisis de riesgo y clasificación por criticidad. En los incisos 8.5, 8.6 y 8.7 no se identifican cambios estructurales relevantes. Se mantienen los requisitos relacionados con producción, liberación y control de salidas no conformes. El impacto es bajo y no requiere rediseño. En conjunto, estas cláusulas refuerzan la necesidad de un sistema más robusto en operación, particularmente en tres aspectos: gestión del conocimiento, comunicación ante disrupciones y control estratégico de proveedores. En el inciso 9.1, el enfoque general se mantiene. Sin embargo, se refuerza la necesidad de contar con información más amplia y relevante para evaluar el desempeño. El impacto es principalmente interpretativo, especialmente en el uso de datos y fuentes de información. En el inciso 9.1.2 se observa un ajuste interesante en el enfoque. La redacción se simplifica, pero se amplía la forma en que se interpreta la satisfacción del cliente.
Ahora se reconoce con mayor claridad el uso de múltiples fuentes de información, incluyendo medios digitales y percepción pública. El impacto se refleja en los indicadores y en la forma en que se recopila y analiza la información. La acción recomendada es ampliar las fuentes de medición y fortalecer el análisis de tendencias. En el inciso 9.2 no se identifican cambios estructurales en los requisitos. Sin embargo, el enfoque de auditoría se vuelve más exigente. Se espera una evaluación más profunda del sistema, no solo en cumplimiento, sino en coherencia y eficacia. El impacto es en la forma en que se ejecutan las auditorías. La acción recomendada es fortalecer el enfoque analítico de auditoría. En el inciso 9.3, la revisión por la dirección adquiere mayor relevancia estratégica. Se espera que la alta dirección tome decisiones más explícitas sobre el sistema, evaluando cambios, riesgos y desempeño. El impacto es estratégico. Y la acción recomendada es fortalecer la revisión como espacio de toma de decisiones. En el inciso 10.1 encontramos uno de los cambios más importantes del DIS. El enfoque de mejora se amplía de manera significativa. La mejora ya no se limita a la acción correctiva. Se incorpora con mayor claridad la mejora estratégica. La mejora continua deja de ser solo incremental y se conecta con la evolución del sistema. Esto implica fortalecer el desempeño futuro, adaptarse al entorno, e integrar innovación. El tipo de cambio es operativo y estratégico. El impacto es alto en el sistema de gestión. La acción recomendada es revisar el procedimiento de mejora, integrando oportunidades y alineándolo con la estrategia organizacional. En el inciso 10.2 no se identifican cambios estructurales relevantes. Se mantiene el enfoque en la gestión de no conformidades y acciones correctivas. El impacto es bajo, aunque sigue siendo un elemento clave del sistema. Con esto concluimos el recorrido de la matriz de transición. Como se puede observar, la mayoría de los requisitos se mantienen en su estructura. Sin embargo, el enfoque de la norma evoluciona hacia una mayor coherencia, análisis y capacidad de adaptación. Los cambios más relevantes se concentran en gestión del cambio, gestión de riesgos, comunicación ante disrupciones, evaluación de proveedores y mejora estratégica. La matriz de transición permite identificar estos cambios, priorizarlos y traducirlos en acciones concretas dentro del sistema. No se trata de rediseñar todo el SGC, sino de fortalecer sus elementos críticos. La transición no es documental, es estratégica.